Quiero contarles lo que me ha estado pasando últimamente en mi trabajo. Antes de la pandemia yo trabajaba en una fábrica de zapatos, pero por el recorte de personal me forzaron a dejar mi trabajo de muchos años. Me encontraba desesperado. Por mi edad, no sería sencillo conseguir un empleo. Poca gente llega a contratar a un anciano de 60 años. Por fortuna, encontré un empleo de un almacén cerca de mi casa. El trabajo consistía en cuidar de un almacén de ropa. Solo tenía que quedarme en las noches y dar una vuelta e inspeccionar el lugar de vez en cuando. Era algo sencillo y la paga no era tanta, pero ya era ganancia tener un empleo. Quien me recibió fue el hijo del dueño. Me presentó al almacén, en el cual aguardaban artículos que la gente donaba para los asilos o instituciones que daban hospedaje a gente humilde. Me comentó que no había riesgos en cuidar el lugar, pero que en ciertas ocasiones se había logrado colar gente que quería robarse algo. La zona en la que estábamos ubicados era famosa porque te podían asaltar fácilmente, así que por seguridad me otorgaron un arma, la cual realmente no tenía ni una sola munición. Solamente era para espantar a quien se tratara de pasar por ahí. Apenas daban las 9 de la noche, y yo ya debería estar comenzando a vigilar. El almacén era muy distinto por la noche. Parecía ser más grande de lo que me habían mostrado. Di un par de vueltas para reconocer el lugar, acompañado de solo mi linterna, mi macana y la pistola. Mientras caminaba por los pasillos, me puse a silbar. Eso siempre me tranquilizaba. Todo parecía estar tranquilo y en orden. Uno que otro ruido llamó mi atención, pero cuando ubicaba de dónde provenía o identificaba de qué se trataba, volví a tranquilizarme y continuaba silbando. Regresé a mi lugar y encendí el televisor un rato. Era un viejo televisor cuadrado, de color rojo que apenas sintonizaba un par de canales, en blanco y negro. Me sorprendía que aún funcionara, un aparato así de viejo en esta época. Siendo la primera noche que hacía este tipo de trabajo, me entró mucho sueño. No paraba de cabecear, así que me levanté para estirarme un poco y despertarme. Lo último que quería es que me encontraran dormido y me regañaran. Aún así, el sueño me estaba ganando. No podía estar más con los ojos abiertos. En eso recordé que había una cafetera en la mesa del lobby, así que fui a prepararme una taza de café. Y entonces las cosas comenzaron a suceder. Escuché el silbido de una persona. El sonido venía desde el pasillo, ya que era el mismo silbido que yo hice hace rato. Tomé la linterna y la pistola. Me acerqué al lugar para inspeccionar a la persona que estaba silbando, y al momento de asomarme para sorprenderlo, no había nadie. Sin embargo, el sonido del silbido pasó atrás de mí. Una corriente helada recorrió mi cuerpo que me hizo que me estremeciera. No le hallaba ninguna explicación a lo que me acababa de ocurrir. Aunque el silbido había cesado, decidí regresar a mi estación para revisar las cámaras de seguridad por si encontraba algo. Encendí la cámara, la cual solo vigilaba una parte del almacén. Todo parecía estar en su lugar, todo muy tranquilo. Me quedé observando el monitor solo para dejar pasar el rato, pero el sueño volvió a mí. Empecé a cabecear, mis párpados se sentían muy pesados, y en un pestañeo pude ver algo en el monitor. Me fijé detenidamente y pude notar que en el pasillo había aparecido un niño, no más de 10 años de edad, y de piel muy blanca. Sus ojos eran brillantes, parecían ser dos faros en la oscuridad. Miró de un lado a otro, parecía que buscaba algo, y de pronto miró hacia la cámara. Se había dado cuenta de mi presencia. Desapareció tan rápido como apareció. Al principio pensé que se había metido alguien, pero cuando desapareció, me di cuenta de que se trataba de otra cosa. Me lo pensé 2 veces antes de aventurarme a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Dentro de mí estaba aterrado, pero no podía dejar que algo pasara por miedoso y que me corrieran en mi primer día. No sé de dónde me salió el valor, pero me dispuse a ir. Cada paso que daba estaba lleno de agonía. No quería toparme con algo de repente. Trataba de pensar en mis padres, en mis hermanos, en distraer la mente en otra cosa, pero era mucho el temor que sentía como para despejarme con otros pensamientos. Antes de que llegara al sitio donde había visto al niño, me encontré con una habitación cerrada. En la puerta tenía una pequeña ventanilla por la cual se podía ver en su interior. El hijo del patrón me había comentado que esa habitación estaba cerrada desde hace tiempo y que solamente la utilizaba para guardar ropa. Justo cuando pasé a su lado, escuché que alguien golpeó fuertemente. Me detuve en seco. No sabía si lo que había escuchado fue producto de mi imaginación o si realmente pasó. Me acerqué lentamente y apunté la linterna hacia la ventanilla. No se veía nada anormal o fuera del ordinario. Me quedé allí por unos segundos más, y cuando di un paso hacia atrás,
El rostro de una persona apareció de la nada. Me veía atentamente. A mí me había asustado, por lo que tardé en reaccionar. Saqué el arma y le pedí que saliera de la habitación. Parecía ser una mujer, aunque con la poca luz que había, no podía distinguirla claramente. Le volví a pedir que saliera, o de otro modo tendría que usar la fuerza bruta. Entonces la mujer se alejó de la ventanilla. Era como si se hubiera desvanecido entre las sombras. Me quedé en silencio por un momento, y me acerqué nuevamente para ver ahí dentro. Y justo cuando puse mi rostro para mirar, nuevamente ella apareció ante mí. Abrió la boca como si estuviera gritándome con fuerza, pero no lograba escucharla. Yo me alejé rápidamente, y ella se volvió a desvanecer. Me quedé allí por un largo rato. Estaba congelado del miedo, pero a su vez temblaba. Al cabo de unos minutos recuperé mi movilidad y me dispuse a ir a la otra parte del almacén, cuando escuché claramente la voz de una mujer que me decía en susurros: Esas cosas son mías. Mi corazón latía a 1000 por hora y no podía evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. La situación estaba lejos de ser algo normal. Estaba lidiando con algo que no podía explicar y no tenía cómo afrontarlo. No podía creer lo que estaba sucediendo. Pensé que estaba soñando o que mi mente estaba jugando trucos por el agotamiento de esta noche. Nuevamente comenzaron a golpear la puerta. Tuve que regresar huyendo. Decidí que lo mejor sería salir de ahí. Quizás estar un rato fuera me ayudaría a aclarar mi mente, pero cuando me dirigí hacia la puerta, las luces del almacén comenzaron a parpadear, hasta apagarse por completo. Se escuchó un fuerte golpe de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Estaba seguro de que no había nada de viento, nada que pudiera hacer ese ruido. Levanté la linterna en busca de algo, deseando en verdad no encontrarme con alguien parado justo delante de mí. Empezaba a arrepentirme de haber tomado este trabajo, pero no podía simplemente marcharme. No tenía dónde ir, y además, si dejaba el almacén desprotegido, podían echarme la culpa de que si algo pasaba. Así que, con un nudo en la garganta y el corazón latiendo con fuerza, decidí enfrentarme a lo que estuviera ocurriendo. Le grité que se fuera de allí, que si se trataba de una bruja, demonio o chaneque, se fuera de ahí, que yo no quería ningún problema. Fue entonces cuando recordé que algo me había enseñado mi difunto abuelo de cuando era pequeño. Mis abuelos vivían en un rancho, a las afueras de la ciudad. Yo seguido acompañaba a mi abuelo a revisar a los alrededores antes de acostarnos. Él siempre ponía trampas para los chaneques. Me decía que eran seres reales y se creían dueños de la casa. Normalmente toman la apariencia de un niño e intentan hacerte perder la cabeza, y lo que menos les gustaba era la sal. Mi abuelo colocaba cubitos de queso rellenos de sal en diferentes lugares del rancho. Después de eso nos esperábamos a que alguno cayera. Yo recuerdo haber visto uno que otro, pero de lejos. Los veía huir mientras que mi abuelo les disparaba desde lejos y jamás volvían. Me acerqué a mi base y saqué de mi mochila, donde tenía mi comida. Yo había traído un poco de sal en una bolsita, así que armé unas cuantas bolitas de carne, a las cuales les puse la mayor cantidad de sal posible. Ahora solo tocaba la parte más difícil, ir a colocarlas. Pensé que quizás eso sería la solución, pero la verdad es que no sabía si me estaba enfrentando a un chaneque o a otra cosa más peligrosa. Tenía que intentarlo. Regresé a la habitación donde había visto a la mujer. Noté entonces que la puerta estaba entreabierta. Me acerqué lentamente y antes de que pudiera asomarme, la puerta se cerró violentamente, causándome un gran susto. Al mirar a través de la pequeña ventanilla de la puerta, no había absolutamente nada. Todo estaba en orden. Las ropas estaban ampliadas y no había señales de la mujer. Caminé un poco más y llegué a la zona donde había visto al niño en la cámara. Allí no había nada tampoco. Todo estaba en silencio, tanto que podía escuchar mis propios latidos. Puse otras 2 bolitas de carne sobre la mesa, donde había visto al niño. De repente, una voz fría y grave me sobresaltó. Volteé la cabeza y allí estaba ella, la mujer que había visto en la habitación. Estaba flotando en el aire. Su rostro era pálido y sus ojos oscuros me miraban fijamente. En su mano sostenía lo que parecía ser un trapo. Parecía muy desgastado. «Estas son mis cosas», repitió la mujer con la misma voz que había escuchado antes. Estaba totalmente paralizado de miedo. No podía mover ni hablar. La mujer me miró durante un par de segundos, que se sintieron como una eternidad,
y luego, sin decir nada más, se desvaneció. Sin lugar a dudas, esa cosa no era un chaneque. Estaba enfrentándome a algo sobrenatural, un fantasma, como dicen en las historias. La tensión y el miedo me impedían pensar con claridad, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía simplemente huir. Tomé un respiro profundo e intenté calmar mis nervios. Recordé que mi abuelo, además de enseñarme sobre los chaneques, también me contó historias sobre espíritus y cómo tratar con ellos. Me dijo que a menudo los espíritus están ligados al mundo físico debido a que algo no pueden dejar atrás, algo que los hace permanecer aquí. No podía quedarme más allí, así que regresé a mi base a pensar lo que tenía que hacer. Todo estaba oscuro, así que tenía que cuidar de la entrada. Me quedé allí unos minutos, cuando de pronto la luz regresó. Me sentí tan bien que solo quedaba esperar a que mi idea se solucionara. Entonces lo vi. El niño volvió a aparecer en la puerta. Se agachó para tomar algo del piso. Se trataba de uno de mis señuelos. Se lo echó a la boca e inmediatamente comenzó a sacudirse del horrible sabor. Y así como apareció, terminó desapareciendo, el cual ya no lo he visto otra vez en el almacén. Ya solo quedaba lidiar con aquel espíritu. Si este espíritu era la mujer a la que pertenecían esas cosas, se me ocurrió que tal vez si le mostraba que respetaba sus pertenencias y las cuidaba, podría encontrar la paz y desaparecer. Fui de nueva cuenta a la habitación, pero en esta ocasión la puerta estaba abierta. Entre las pilas de ropa encontré el trapo que la mujer había sostenido. Era viejo y gastado, pero pude ver que alguna vez fue un hermoso vestido de algodón, seguramente adorado por su dueña. Con mucho cuidado lo levanté y lo doblé con la mayor delicadeza posible. Luego busqué una caja vacía en el almacén, la llené con papeles que encontré por allí y coloqué el vestido dentro. La caja la puse en un lugar alto, donde se pudiera ver fácilmente y donde nadie pudiera dañarlo. Después de eso me dirigí al centro de la habitación y con una voz tenebrosa pero fuerte, me dirigí a la mujer. Sé que estas son tus cosas y las respeto. He cuidado tu vestido y lo he guardado donde nadie pueda dañarlo. No tengo intención de tomar nada que no me pertenezca. Solo estoy aquí para cuidar este lugar. No hubo respuesta inmediata. De hecho, me esperaba que no me contestara. Pero después de unos minutos, sentí una especie de alivio en el ambiente, como si la tensión hubiera disminuido. Pasaron más minutos y no hubo más ruidos extraños, ni apariciones, ni más susurros. Por fin me atreví a respirar más tranquilamente. No sabía si lo que había hecho funcionaría, pero por lo menos parecía haber calmado a la mujer por el momento. Esa noche no pude dormir. Mis ojos estaban pegados en la cámara de seguridad y mi mente en constante alerta por cualquier ruido. La noche siguiente volví con más preparación. Traje más sal y un amuleto que mi abuelo solía llevar, un pequeño crucifijo de plata, pensando que podría ayudarme de alguna manera. Esa misma noche y las siguientes se volvieron mucho más tranquilas. La mujer no volvió a aparecer y tampoco aquel niño, y aunque a veces todavía puedo sentir una presencia, ya no era tan amenazante. Parecía que mi acción había funcionado, y aunque no podía estar completamente seguro de ello, me sentía ahora mucho más seguro. Afortunadamente continúo en este trabajo. El patrón me ha dado la oportunidad de mejorar un poco la base. Desde una mejor televisión, más cámaras e incluso mi propia cafetera, aunque ya no se han presentado situaciones anormales como antes. He de aceptar que de repente cuando llega un nuevo cargamento de cosas, puedo escuchar ruidos ya sea de niños o incluso de aquella mujer que de vez en cuando me visita para verificar que su vestido no haya sido dañado.